Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a intentar explicar de forma resumida qué es una artrodesis de columna. Soy David Mato, especialista en neurocirugía, cirugía de columna y colaborador en NeuroCS. Antes que nada, es interesante conocer la etimología de la palabra, pues nos va a permitir entender perfectamente de lo que estamos hablando. Y es que, como tantísimos otros términos en medicina, artrodesis es un neologismo formado mediante el uso de artron, que significa articulación o juntura, y desis, que significa atadura o fijación. Así que artrodesis significa de forma literal la fijación de una articulación. Estamos hablando de la intervención con una finalidad de unir, fusionar de forma permanente dos o más vértebras y así eliminar el movimiento que existe entre ellas. Es decir, su objetivo es estabilizar mediante la inmovilización de la columna vertebral y así aliviar el dolor local que genera dicha inestabilidad y también evitar la posible lesión por compresión de estructuras nerviosas como la médula o nervios espinales. A modo aclaratorio, y esto es muy importante para evitar confusiones, deberemos diferenciar lo que es la artrodesis de una artroplastia. En este caso, la etimología de artroplastia, mediante el término de origen griego plastos, nos va a indicar la intención de reconstruir, de modelar la articulación, manteniendo su función y la movilidad original en la medida de lo posible. De tal manera que una artroplastia lo que pretende es preservar la función de la articulación mediante la colocación de una prótesis en el lugar del disco intervertebral. ¿Cuándo debemos realizar una artrodesis? Los principales motivos, que no los únicos, por los que se va a realizar una artrodesis vertebral son en casos de estenosis raquídea, que se trata específicamente en el que se estrecha el canal medular, en aquellos en los que se va a hacer una disectomía cervical, a quitar el disco por una herniación o por una estenosis de canal, la espondilolistesis, que es cuando se produce un desplazamiento de las vértebras sobre otra, las escoliosis, curvas anormales en la columna, lesiones como fracturas, tumores, infecciones. Estas son las causas principales en las cuales podemos ver o necesitar una artrodesis. ¿En qué parte de la columna se hacen las artrodesis? Como apuntábamos al inicio del vídeo, una artrodesis se puede realizar en cualquier articulación que tenga movilidad. Por lo tanto, en la columna se podrá realizar en la región cervical, dorsal o lumbar. Cada una de estas partes de la columna van a presentar unas características propias que hacen diferente la técnica quirúrgica que usaremos y el material necesario para la fijación de estas vértebras. ¿Cómo se hace la cirugía? Se trata de una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver en cualquier artrodesis vertebral, ya sea cervical, torácica o lumbar. La vía de abordaje que vamos a usar. De forma general, se pueden dividir en tres grandes grupos: anterior, lateral o posterior. En función de la vía que utilice, variarán la localización de las incisiones de los cortes que vamos a hacer en la piel, los posibles riesgos y las molestias postoperatorias del paciente. Esta decisión debe ser individualizada en cada caso y dependerá, entre otras cosas, del motivo de la cirugía, lo que es el diagnóstico, de las características propias del paciente, de los síntomas que más le molesten y de la experiencia de cada equipo quirúrgico. La artrodesis o fijación vertebral se realiza mediante el uso de implantes como tornillos, barras, placas y cajas que se anclan o se roscan en las vértebras que se quieren fijar. Estos están hechos de materiales muy especiales como puede ser el titanio, el cobalto o PIC. Generalmente son muy bien tolerados por nuestro cuerpo, pero algunas veces pueden llegar a generar rechazo. Eso es una situación muy rara, pero también puede ocurrir. ¿Se trata de una cirugía compleja? Pues dentro de las múltiples indicaciones que podemos tener para la realización de una artrodesis vertebral existen diferentes grados de complejidad. Sin embargo, lo que sí que debemos tener claro es que hasta para la menos exigente de estas indicaciones, la artrodesis vertebral debe ser considerada una cirugía mayor que se realiza bajo anestesia general con monitorización neurofisiológica intraoperatoria y que suele durar varias horas. Estamos hablando, por lo tanto, de una cirugía mucho más compleja que, por ejemplo, una hernia discal lumbar simple. Este procedimiento se puede realizar mediante una cirugía abierta o convencional o en algunos casos mediante técnicas mínimamente invasivas como puede ser endoscópica o asistida por endoscopio o percutánea.
Tanto en cirugías abiertas como mínimamente invasivas, la colocación de los implantes la vamos a realizar mediante el control con rayos X o mediante el uso de un sofisticado sistema de navegación, en el que tras la realización de un escáner antes de la cirugía o incluso dentro de quirófano y el uso de un sistema informático muy complejo, permite guiar la correcta colocación de los implantes a tiempo real. Se trata de una especie de GPS que va a disminuir el riesgo de que coloquemos mal los tornillos e implantes durante la cirugía. ¿Cómo es el postoperatorio de una artrodesis? Lo normal es que tras la cirugía el paciente permanezca ingresado con nosotros entre 2 y 4 días. La duración del ingreso va a variar mucho dependiendo del tipo de cirugía realizado y de si se ha hecho mediante técnicas de cirugía convencional o mínimamente invasivas como percutáneo o endoscopias. Durante la estancia en el hospital se le van a administrar los analgésicos que hagan falta y antiinflamatorios para controlar el dolor y los síntomas postoperatorios, que de inicio sí que pueden ser bastante importantes. El paciente se va a levantar de la cama lo antes posible, normalmente al día siguiente del procedimiento. Se le va a enseñar a moverse y a sentarse y caminar de forma adecuada, eso es importantísimo. Y antes del alta vamos a realizar una serie de pruebas de control como los rayos o TACs para valorar que los implantes estén realmente bien colocados. ¿Se va a necesitar un corsé para esta cirugía? Una de las últimas preguntas que más nos preguntan cuando se hace una cirugía de artrodesis. No siempre esto va a ser necesario, pero sí que en algunas ocasiones vamos a tener que utilizar este tipo de órtesis externas para favorecer a la fijación y a la correcta fusión que queremos en la cirugía de artrodesis. Gracias por escucharnos. Esperamos haber solucionado las dudas que se os podían plantear en relación a una artrodesis de columna. Os esperamos en un nuevo vídeo.